Imaginemos un pequeño pueblo enclavado entre montañas verdes y serenas. En medio de este escenario tranquilo, vivía un niño llamado Tomás. Tomás era conocido por su naturaleza curiosa y su corazón bondadoso, pero, en los últimos tiempos, se sentía atormentado por una nube de confusión y duda. Cada decisión parecía un laberinto sin salida, y los caminos que antes eran claros ahora se volvían enredados y oscuros. La vida, que debería ser una aventura, se había transformado en un campo de preguntas sin respuestas. Tomás, desesperado por claridad, escuchó hablar de un sabio monje que vivía en las montañas, conocido por ofrecer consejos que iluminaban hasta las almas más perdidas. Impulsado por la esperanza de encontrar una solución para sus inquietudes, Tomás decidió buscar al monje. Con una mezcla de ansiedad y expectativa, atravesó campos y senderos, hasta finalmente llegar al templo donde el monje vivía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados, cuando Tomás llegó a la presencia del sabio. El monje, con su presencia tranquila y mirada penetrante, escuchó atentamente mientras Tomás exponía sus problemas y angustias. Cada palabra del niño estaba cargada de una necesidad desesperada de orientación. Tomás sentía que ese momento era su última esperanza de encontrar un sentido para su vida. El sabio, con una sonrisa serena, escuchó con paciencia. Tras una pausa contemplativa, el monje se levantó y con un gesto, señaló un balde envejecido y agujereado que estaba al lado. Le entregó el balde a Tomás y con una voz calma, le pidió que el niño fuera a buscar agua en el pozo distante al final del sendero. Tomás, perplejo y confundido, miró el balde agujereado y cuestionó: ¿cómo puedo buscar agua con un balde que está agujereado? Esto parece inútil. El monje, sin embargo, solo sonrió y dijo: sigue las instrucciones y encontrarás la respuesta que buscas. Con el corazón pesado y una mente llena de preguntas, Tomás partió para cumplir el desafío, sin entender completamente el propósito de esta tarea aparentemente sin sentido. Lo que no sabía era que estaba a punto de iniciar una jornada que transformaría su visión sobre la vida y sus propios desafíos. Tomás siguió por el sendero que se extendía hasta el pozo, el balde agujereado colgando de su mano. Cada paso parecía un peso adicional en su corazón ya angustiado. El sendero serpenteaba entre árboles altos y rocas, y el canto de los pájaros parecía un eco distante. El sol estaba alto, proyectando sombras danzantes en el suelo, y Tomás no podía dejar de sentir una creciente frustración. Finalmente, llegó al pozo, una estructura simple pero robusta, rodeada por un pequeño charco de agua cristalina. Con un suspiro resignado, Tomás bajó el balde al pozo, intentando recoger el agua. Sin embargo, tan pronto como comenzó a levantar el balde, notó que el agua se escurría rápidamente por los agujeros. Cada gota que lograba recoger parecía perderse antes de llegar a la cima. Desesperado, Tomás intentó de todo para evitar que el agua se escapara. Usó trapos, intentó tapar los agujeros con sus manos, e incluso improvisó una forma de sellar con pequeñas hojas. Pero, independientemente de lo que hiciera, el balde seguía dejando escapar el agua. Cada intento fallido parecía aumentar su frustración y cansancio. Se preguntaba si la misión era imposible. En el fondo, empezaba a dudar de la sabiduría del monje. El balde, que debería ser un simple objeto, se había convertido en un símbolo de sus propios sentimientos de impotencia. Mientras luchaba por mantener el agua dentro del balde, Tomás se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba solo en recoger el agua, sino en lidiar con la creciente sensación de futilidad y desesperación. Cada vez que el balde volvía vacío, una nueva ola de desánimo lo golpeaba. Pero, aún así, algo dentro de él lo mantenía en movimiento, un fragmento de esperanza que susurraba para no rendirse. Tomás reflexionó sobre el pedido del monje, y aunque no entendía el propósito, sabía que debía continuar. Había una lección oculta que aún no había descubierto, y estaba determinado a encontrar el significado, sin importar cuán difícil fuera. Así, con el balde aún agujereado y la jornada aún en curso, Tomás siguió buscando agua,
enfrentando la frustración con una mezcla de resignación y esperanza. Mientras Tomás continuaba su jornada, el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado y suave sobre el paisaje. La luz del atardecer ofrecía un momento de reflexión, pero Tomás estaba tan absorbido por la frustración y el cansancio que apenas notaba la belleza a su alrededor. Con el balde agujereado balanceándose a su lado, seguía repitiendo el mismo proceso: bajar el balde al pozo, intentar recoger agua y ver cómo el líquido se escurría por los agujeros. Con cada intento, la sensación de que estaba haciendo algo inútil crecía. El camino parecía interminable y Tomás sentía que, por más que se esforzara, no estaba logrando ningún progreso real. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche, algo sutil comenzó a suceder. Tomás notó que, a pesar de todo el esfuerzo y la constante pérdida de agua, el balde se estaba ensuciando menos. Las gotas de agua que caían por los lados y se escurrían al suelo empezaron a limpiar el sendero polvoriento por el que pasaba. Donde antes había una capa de polvo, ahora había un rastro de un camino un poco más limpio. Tomás también comenzó a darse cuenta de que el agua que se escurría por el balde estaba formando pequeñas charcas a lo largo del sendero, que poco a poco estaban dando vida al suelo seco. Brotes pequeños empezaron a surgir, y el aire, que antes parecía seco y sofocante, ahora parecía más fresco y revitalizante. Era como si, a pesar de la aparente futilidad de su tarea, algo positivo estuviera ocurriendo a su alrededor. Mientras trabajaba bajo la luz del crepúsculo, Tomás sintió un ligero cambio dentro de sí mismo. La frustración estaba disminuyendo, reemplazada por una sensación de realización inesperada. Comenzó a comprender que la jornada no se trataba solo de llenar un balde, sino del impacto que el esfuerzo estaba causando en el entorno a su alrededor. El balde agujereado, que antes era un símbolo de sus limitaciones, ahora parecía un instrumento de transformación. El trabajo arduo y repetitivo estaba, de alguna manera, haciendo la diferencia. Tomás empezó a ver que la jornada en sí tenía un valor, y que, incluso sin alcanzar el objetivo deseado de llenar el balde, estaba contribuyendo a algo más grande. Con esta nueva perspectiva, Tomás continuó trabajando, ya no con una sensación de futilidad, sino con un nuevo entendimiento de que su esfuerzo estaba, de alguna forma, generando resultados positivos, aunque de manera inesperada. A medida que la noche avanzaba, Tomás se encontró más tranquilo y enfocado en su tarea. El cielo estrellado y la brisa fresca brindaban una sensación de serenidad que antes no había notado. El cansancio aún estaba presente, pero ahora parecía más una compañía silenciosa que una carga abrumadora. Mientras continuaba su búsqueda incesante de agua con el balde agujereado, Tomás comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba enfrentar desafíos. El balde, con sus agujeros, no era solo un obstáculo físico. Era una metáfora para los desafíos y dificultades de la vida. Se dio cuenta de que, a pesar de no poder alcanzar su objetivo de la manera convencional, estaba aprendiendo algo valioso sobre la perseverancia y la adaptación. Tomás comenzó a aceptar el hecho de que el agua nunca permanecería en el balde, pero, en lugar de frustrarse, empezó a apreciar el proceso. Con cada viaje al pozo, veía cómo el esfuerzo continuo estaba cambiando el entorno a su alrededor, y lo más importante, cómo estaba cambiando su propia perspectiva. Las pequeñas charcas formadas a lo largo del sendero no eran solo áreas húmedas, eran símbolos de su trabajo y de la diferencia que estaba haciendo. Se dio cuenta de que el viaje y el esfuerzo tenían un valor intrínseco, y que el verdadero aprendizaje estaba en la experiencia de enfrentar y superar los desafíos. El balde agujereado, que inicialmente parecía un símbolo de sus fallas y limitaciones, se convirtió en un símbolo de resiliencia y transformación. Tomás comenzó a ver la belleza en la imperfección y en el esfuerzo continuo, y comprendió que la verdadera recompensa no estaba en llenar el balde, sino en cómo estaba manejando la situación y lo que estaba aprendiendo a lo largo del camino. Con esta nueva comprensión, Tomás se sintió más ligero y más conectado con el mundo a su alrededor. Empezó a ver la tarea no como una lucha fútil, sino como una oportunidad para crecer y aprender.
El proceso de buscar agua con un balde agujereado estaba, de hecho, revelando lecciones profundas sobre la vida, y Tomás estaba finalmente listo para recibir esas lecciones con un corazón abierto y una mente esclarecida. Después de días de esfuerzo y reflexión, Tomás finalmente regresó al templo del monje. Su cuerpo estaba cansado, y el balde agujereado ahora estaba lleno de marcas y cicatrices, pero su espíritu estaba transformado. Se acercó al monje con una sensación de paz interior y una nueva comprensión sobre su viaje. El monje, con su mirada serena y acogedora, observó a Tomás y esperó que él compartiera sus experiencias. El niño, ahora con un brillo de sabiduría en sus ojos, comenzó a relatar lo que había aprendido. Durante el viaje, comenzó Tomás, me di cuenta de que el balde agujereado, a pesar de no cumplir su función de manera convencional, me estaba enseñando algo valioso. Aunque no pude recoger el agua como esperaba, aprendí a encontrar valor en el proceso y a ver el cambio que mi esfuerzo estaba generando a lo largo del sendero. Tomás explicó cómo el agua que se escapaba del balde estaba, en realidad, creando pequeñas charcas que daban vida al suelo seco y cómo esto le había revelado la importancia del esfuerzo continuo y la resiliencia. Habló sobre cómo empezó a apreciar el viaje en sí y cómo la tarea aparentemente sin sentido le proporcionó una nueva perspectiva sobre enfrentar desafíos. El monje escuchó atentamente, su mirada iluminada por la satisfacción. Lo que has descubierto, dijo con voz tranquila, es la esencia de la sabiduría. La vida no siempre trata de alcanzar un objetivo específico o lograr una meta de manera convencional. Muchas veces, se trata del impacto que tenemos a lo largo del camino y de la manera en que enfrentamos los desafíos que encontramos. El balde agujereado, continuó el monje, era una herramienta para ayudarte a entender que, incluso cuando las cosas no salen como se planea, el esfuerzo y la persistencia tienen un valor profundo. A veces, la verdadera recompensa está en el viaje y en las lecciones que aprendemos a lo largo del camino, y no solo en el resultado final. Tomás, con el corazón lleno de gratitud, comprendió que el viaje que el monje le había propuesto fue una lección sobre el valor de la perseverancia, la adaptación y la aceptación de la imperfección. Había encontrado una nueva forma de enfrentar sus desafíos y la vida de una manera más rica y significativa. Al salir del templo, Tomás se sentía renovado e inspirado. Sabía que, aunque los desafíos y dificultades de la vida continuarían, ahora tenía una nueva perspectiva y una comprensión más profunda sobre la verdadera esencia del esfuerzo y la transformación. Con una sonrisa tranquila y un corazón ligero, regresó a su aldea, listo para enfrentar la vida con una nueva visión y un espíritu renovado.